Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, explicando cuáles son los beneficios, explicando también cuáles pueden ser los impactos negativos e intentando adivinar un poco cómo va a ser el futuro gracias o por culpa a la inteligencia artificial. Y no culpo a toda esa gente que habla de inteligencia artificial sin realmente estar dentro del ecosistema, ya que en realidad el impacto que está teniendo la inteligencia artificial es evidente y cada vez hay más gente que se está preocupando hasta dónde podemos llegar, qué es lo que puede llegar a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con eso me da la sensación de que estamos cayendo en falacias e imaginaciones que no son realmente lo que está ocurriendo. Así pues, déjame que te explique qué es lo que está pasando en el ecosistema de inteligencia artificial y qué podría llegar a pasar en un futuro y qué no. Hola a todos, soy Albert, desarrollador de inteligencia artificial, y hoy te voy a explicar lo que para mí son las 5 grandes mentiras sobre inteligencia artificial. 5 afirmaciones o 5 ideas que la gente divulga por redes sociales que cree que podrían llegar a pasar y que realmente, aunque sea una posibilidad, las probabilidades de que eso ocurra son muy pequeñas, y más en un corto plazo de 20, 30, 50 años. Empecemos. Idea número 1. La inteligencia artificial te dejará sin trabajo. Este titular o idea lo he escuchado bastante en los últimos meses, incluso te diría que en los últimos años. Sí que es cierto que la inteligencia artificial está acelerando la innovación y cómo las tecnologías están cambiando en nuestro entorno. Pero esto no es solo propio de la inteligencia artificial, sino que está ligado con la innovación. Y a lo que me refiero es que años atrás, y no gracias a la inteligencia artificial, cuando había una innovación tecnológica o cuando hubo la revolución industrial, hubieron muchos puestos de trabajo que cambiaron, muchos puestos de trabajo que desaparecieron. Pero aquí lo más importante es que entendamos por qué está ocurriendo y qué deberíamos hacer para que ese impacto que puede tener la inteligencia artificial en tu trabajo no sea tan grande y que tú puedas de alguna manera solucionarlo, para que no sientas que esta afirmación es cierta, para que no sientas que la inteligencia artificial te está quitando el trabajo. Yo entiendo que es mucho más cómodo coger esa postura donde dices, vale, yo tengo este trabajo y yo quiero hacer ese trabajo durante toda mi vida. Entonces, esta inteligencia artificial ha venido, me ha jodido la vida y me ha quitado el trabajo. Yo esta mentalidad y esta opinión la entiendo, pero no la comparto, y te voy a explicar el porqué. La afirmación la inteligencia artificial te dejará sin trabajo, la respuesta es sí, la inteligencia artificial puede dejarte sin trabajo. La cuestión es que esta afirmación no es realmente correcta, aunque sí que sea cierta. Lo que está pasando cuando la inteligencia artificial entra en un sector y revoluciona ese sector, lo cambia de arriba abajo, no es que te esté quitando el trabajo, sino que lo está cambiando. Y eso es un cambio muy importante, valga la redundancia. Igual que pasó con la revolución industrial, cuando hubo esa revolución en cuanto a las máquinas, la gente creyó que iba a perder su trabajo, que no iban a poder generar ingresos, que no iban a poder vivir, que la vida había terminado. Y la misma sensación me está generando todas estas personas que están diciendo que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo y que van a perder el trabajo y no van a poder generar ingresos. No se dan cuenta que en el momento en el que algo ocurre, no es 0 y 1, aunque los programas informáticos sí que funcionen con ceros y unos, sino que hay muchas más variables y muchas más opciones de las que creemos. No todo es blanco y negro. Y a lo que me refiero es que en cuanto a la inteligencia artificial cambia un sector y lo innova, no te está quitando trabajo, te lo está cambiando. Muy probablemente no puedas desarrollar las mismas tareas de la misma forma que lo hacías en el pasado, pero evidentemente sí que vas a poder seguir trabajando porque, 1, a lo mejor tu posición cambia, pero sigues teniéndola. 2, si tu posición desaparece porque es totalmente sustituida por una inteligencia artificial, quiere decir que tu posición probablemente sea muy repetitiva y por lo tanto no tenga sentido que un ser humano esté realizando esa tarea. Y tú como ser humano lo que tendrías que hacer es decir, vale, ahora ya no puedo hacer esta tarea porque hemos sido capaces de innovar y de poner una inteligencia artificial que lo haga, es decir, me he liberado de esa carga, ahora yo como ser humano, ¿qué puedo aportar de valor que no pueda aportar una inteligencia artificial? Y cambiar tu posición de trabajo o cambiar de trabajo para que puedas seguir aportando valor a la sociedad y puedas seguir generando ingresos y viviendo. Esa es mi opinión. La inteligencia artificial no quita trabajo, sino que los cambia. Igual que la electricidad o la energía no desaparece ni se crea, sino que se transforma. Entender este punto yo creo que es clave, porque las personas, a mi parecer, que son capaces de adaptarse, que son capaces de entender que esto no es blanco y negro, que esto no es para toda la vida, que nacemos y morimos, que
las cosas cambian y que tenemos que aceptar ese cambio de alguna manera, porque a veces ese cambio significa mejora, a veces ese cambio significa innovación, a veces ese cambio significa consecuencia. Significa muchas cosas, pero el cambio siempre ocurre. Vivimos en una situación cambiante y en los últimos años hemos cambiado muchísimo, ya no solo tecnológicamente hablando, sino también en mentalidad, sino también en el trato, en las personas, del hombre hacia la mujer, por ejemplo, gracias a Dios. Por lo tanto, todos estos cambios van a seguir ocurriendo. Si tú quieres seguir manteniéndote firme en tu opinión de que la inteligencia artificial te quita el trabajo, lo único que vas a conseguir es que te lo quite y que no puedas trabajar y no generes ingresos. Tienes que tener una mentalidad mucho más abierta, entender que las cosas cambian y que lo más importante es que tú como persona o individuo seas capaz de adaptarte y seguir aportando valor, sea como sea el mundo que te toque y el contexto que te toque vivir en cada momento. Idea número 2. La inteligencia artificial acabará con nosotros. Cuando estaba escribiendo esta idea, la verdad es que me venía a la cabeza la típica imagen de Rambo, con 30.000 armas, un robot, bueno, en fin, rollo Matrix total. Pero la realidad es que hay mucha gente que considera que la inteligencia artificial en algún momento acabará con nosotros. Y es bastante fatídico esta mentalidad y la verdad es que no estoy totalmente de acuerdo y te explico el porqué. La inteligencia artificial puede acabar con nosotros como sociedad de muchas maneras. Puede cambiar nuestra mentalidad, puede cambiar nuestros hábitos, puede rompernos nuestra atención, como están haciendo los algoritmos de redes sociales, por ejemplo. Pero en cualquiera de estos casos que he estado mencionando, no es culpa de la inteligencia artificial. Y este tema es un debate para muchos desarrolladores y mucha gente que está dentro del sector de inteligencia artificial en cuanto a quién le das la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de coches autónomos, ¿no? Y el coche autónomo atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la culpa del coche autónomo? ¿Es de la empresa? ¿Quién se hace responsable de ese accidente, ¿no? Esto ha creado bastante debate también dentro del ecosistema de la inteligencia artificial y por eso creo que no es tan fácil definir cuándo la inteligencia artificial puede acabar con nosotros y no somos nosotros, mediante la inteligencia artificial como herramienta, quien nos estamos autodestruyendo. Y te pongo un ejemplo muy gráfico. Tú imagínate que me dices que la inteligencia artificial puede matarnos, puede aniquilar a toda nuestra civilización y puede acabar con los seres humanos, ¿vale? Cuando tú me dices esto, yo lo que me imagino es un robot con armas y bazocas disparando a todo el mundo que pase por delante y acabando con todos los seres humanos, ¿vale? Bien, pongamos este caso en nuestra cabeza, ¿sí? Pongamos esta imagen mental en nuestra cabeza. Vale, ¿podríamos decir en ese momento que la inteligencia artificial ha acabado con nosotros? Porque realmente esa inteligencia artificial ha sido creada por alguien, ¿sí? Entonces, ¿quién ha sido el que ha acabado con nosotros? ¿Ha sido la inteligencia artificial o ha sido nosotros mediante la inteligencia artificial? Vamos a dar un paso más adelante, porque en el caso de que nosotros no seamos quienes hayan creado la inteligencia artificial y que hayamos dicho a los robots, oye, disparar, que por cierto, esto ya es algo que existe, hay armas dentro de la carrera armamentística, sí, que son robots y que básicamente les están enseñando a disparar, ¿vale? O sea, esto ya existe, ¿vale? Pero es un ser humano creando una herramienta para un objetivo, se lo utiliza como un medio. Para que se desaparezca esta problemática y deje de ser un medio, sino que sea una realidad, ese robot que ha creado alguien, es decir, un ser humano, pero que no le ha dicho que dispare, tendría que tener la capacidad de decidir que quiere disparar y acabar con la sociedad, ¿vale? Y tú me dirás, vale, pero la inteligencia artificial ya de por sí es capaz de decidir. Sí, es capaz de decidir, pero para decidir acabar con toda la especie, tiene que tener capacidad de razonar. Tiene que entender por qué quiere acabar con esa especie, ¿sí? O sea, puede pasar que un robot asesine a una persona, ¿sí? O que dos robots asesinen a una persona, tomen esa decisión de forma errónea, ¿sí? Hay un error en el programa informático y toman esa decisión. Hay un error en ese modelo y toman esa decisión. Pero para aniquilar con toda la sociedad tiene que haber una razón de peso, tiene que haber una decisión, un razonamiento por parte de las máquinas para acabar con la sociedad. Ese razonamiento haría a las máquinas inteligentes. Y por lo tanto, podríamos decir de alguna manera que esas máquinas, esos robots, esas inteligencias artificiales serían inteligentes, serían como unas copias de nosotros, ¿sí? Tendrían la capacidad de razonar, que es un poco lo que nos diferencia del resto de seres vivos. Nuestra capacidad de razonamiento a este nivel. Y déjame decirte que para llegar a ese punto, en mi opinión, estamos muy,
pero que muy lejos. Básicamente porque no somos capaces de entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser capaz de explicarle a una máquina lo que es el razonamiento? De explicarle cómo deben de razonar, de explicarle cómo funciona internamente nuestro cerebro si nosotros mismos no sabemos cómo funcionamos. ¿Esto es posible? ¿Puede ser una posibilidad? Sí, puede ser una posibilidad de aquí muchos años, pero yo creo que estamos muy lejos, pero que muy lejos de ello. Y recuerda, para que una máquina acabe con nosotros, para que una inteligencia artificial acabe con nosotros, debe de ser inteligente. Y para ser inteligente debes de tener la capacidad de razonar, y ahora mismo las máquinas no tienen la capacidad de razonar tal y como nosotros entendemos el razonamiento del ser humano. Idea número 3. La inteligencia artificial es una burbuja. Esta la he escuchado bastante últimamente y tengo que reconocer que tiene su sentido, pero déjame decirte que para mí es otra gran mentira. La gente, los medios, muchas personas están diciendo que la inteligencia artificial es una burbuja. Es un sector de la economía donde hay mucha gente invirtiendo dinero de forma descarada, muy salvaje, y que no tiene sentido esa inversión, y por lo tanto eso explotará en algún momento y pues caerá en cuanto a rendimiento o en cuanto a inversión, ¿vale? Es un poco lo que está diciendo esta gente cuando dice que la inteligencia artificial es una burbuja. Mi opinión desde dentro del sector es que obviamente hay mucho capital invertido dentro de la inteligencia artificial. Obviamente hay mucha gente que habla de inteligencia artificial, por lo tanto está a la orden del día. Pero eso no quiere decir, no hay una relación directa entre eso y que sea una burbuja. Para que exista esa burbuja dentro del sector de la inteligencia artificial, lo que debería de ocurrir es que el capital que se invierte y por lo tanto las expectativas que se ponen a los proyectos de inteligencia artificial no sean cumplidas. Por lo tanto, si yo pongo 10 y espero sacar 20, que de repente no saque 20 sino que saque 8. Eso sería una burbuja, ¿vale? Que las expectativas en cuanto al precio y a lo que se está pagando por algo no se cumpla, y es cuando se genera esa diferencia de expectativas y por lo tanto explota la burbuja. Esa es mi forma de entenderlo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿actualmente existe esta situación? ¿Existe la situación donde las empresas están pagando mucho dinero por empleados y por conocimiento de inteligencia artificial y realmente las expectativas que están esperando de esa inversión no se está devolviendo? ¿No son reales esas expectativas? ¿No se está cumpliendo lo que ellos esperan? Para tener realmente una opinión fundada en cuanto a este tema, tendríamos que hablar con muchas personas dentro del sector, tendríamos que hablar con muchas empresas, tendríamos que, al final, pues recaudar mucha información, ¿no?, de mucha gente y generar una opinión conjunta, porque al final, con una perspectiva no puedes tener la verdad absoluta. Dicho esto, en cuanto a mi experiencia y en cuanto a lo que yo he visto, actualmente la inteligencia artificial no es una burbuja. Está entrando una inversión, está entrando unas expectativas dentro de este sector y salen unas expectativas acordes a lo que se espera. Y yo creo que muchas de las personas que estamos dentro del sector de inteligencia artificial estaremos de acuerdo en esto, pero la gente de fuera lo ve diferente. La gente de fuera dice: no, es que está entrando mucho dinero, pero esto no tiene sentido, en algún momento tiene que petar. Pero lo que no están viendo es que hay una empresa que está invirtiendo 1 millón en un proyecto y está sacando 2,5. ¿Sí? Un proyecto que están invirtiendo 100.000 y están generando 2 millones más de beneficio al año. ¿Sí? Esto es lo que está provocando la inteligencia artificial en muchas empresas. ¿Sí? El hecho de tener un algoritmo que te permita mejorar la búsqueda dentro de tu plataforma, o tener un algoritmo que te recomiende productos relacionados para que cuando tú compres un producto pues acabes comprando otro también, e intentar aumentar el volumen de compra y por lo tanto generar más beneficios para la empresa. Esto existe, esto funciona, y estos son proyectos que son reales y que están funcionando muy bien, o sea, están generando unos rendimientos que son una locura para las empresas. Por eso hay cada vez más gente invirtiendo en inteligencia artificial, porque dicen: ostras, si yo meto 1 y saco 2,5 con el mismo producto que tengo, simplemente pues tomando decisiones más inteligentes, inteligencia artificial, y de forma más automática, ¿no?, estandarizando los procesos, reduciendo costes. Bueno, es que, o sea, que hay un beneficio que no tiene sentido, o sea, es un beneficio que es muy grande. Por eso ahora cada vez más las empresas están invirtiendo más. Hablamos de las grandes empresas: Google, Tesla, Netflix, Microsoft, todas, OpenAI, Twitter, Instagram, Facebook, todos los proyectos grandes, todos tienen inversiones muy grandes en inteligencia artificial. ¿De verdad creéis que estas empresas no están viendo
esa teórica burbuja que vosotros veis. No, es que lo que ellos están viendo es meto 1, saco 2, meto 2, saco 5, meto 5, saco 10. Claro, es que si lo ves así, yo entiendo perfectamente por qué las empresas invierten tanto capital en inteligencia artificial. Porque el simple hecho de cambiar un algoritmo, el simple hecho de mejorar una pequeña pieza del engranaje, puede hacer que la cadena de suministro funcione 20, 50, 100% veces mejor. Claro, es una rentabilidad que es que no tiene sentido, porque estamos hablando de el consumidor gasta más. Ya puede ser gastar más dinero, ¿no? Amazon. Intentas comprar un producto, te recomienda otros productos para que acabes gastándote más dinero en la misma cesta. Vale, esa es una opción. Netflix. No te gastas más dinero, pero lo que intentan es que tú veas una serie, un capítulo y luego te veas otro. Y luego te veas otro. ¿Sí? Porque la moneda de cambio no es el dinero, sino es la atención. Por lo tanto, el objetivo es que tú estés más atento a Netflix. Lo mismo pasa con las redes sociales. Tú no estás pagando, pero el algoritmo de TikTok te recomienda todo el rato nuevos TikToks que puedan encajar contigo porque la moneda de cambio es la atención. Y eso está haciendo que las empresas ganen más, y ganen más, y ganen más. Y por lo tanto, la inteligencia artificial se vea como un mecanismo de 1, aumentar los ingresos, 2, aumentar los beneficios, 3, reducción de costes, 4, simplificación de procesos. O sea, dime qué herramienta que no sea la inteligencia artificial o la tecnología, porque la tecnología también podría contar, te permiten todos estos beneficios. Es que no existe nada. Por lo tanto, ¿la inteligencia artificial es una burbuja? No, en absoluto. Idea número 4. La inteligencia artificial es inteligente. Creo que esta mentira o este problema nace por básicamente el nombre que le hemos puesto, ¿no? Inteligencia artificial. Crea unas expectativas en cuanto a lo que debería hacer y ser capaz de hacer que no encaja exactamente con la realidad, ¿sí? Y esto va muy ligado con el primer punto que hemos hablado, con el segundo punto de la inteligencia artificial acabará con nosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos son modelos que son capaces de aprender y tomar decisiones, ¿sí? Inteligentes. Ahora, ¿eso quiere decir que un modelo de inteligencia artificial es inteligente, tal y como entendemos la palabra inteligencia? En mi opinión, no. Eso es una mentira muy grande. Cuando hablamos de ChatGPT, ¿no? Y decimos, no, es que es un modelo de inteligencia artificial. Sí, es un modelo de inteligencia artificial. ¿Es un modelo inteligente? No, no es un modelo inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la diferencia es la siguiente. Cuando yo me refiero a que un modelo es inteligente, a lo que yo me refiero es que tiene la capacidad de razonar. Mi forma de entender es que tiene la capacidad de razonar, tal y como lo hacemos los seres humanos. Esto no hemos llegado aún a este punto, ¿sí? Una máquina puede ser, por cambiar de nombre, más astuta, ¿sí? Puede saber más cosas, puede responderte de forma más astuta, ¿vale? Pero no es inteligente, no tienes la capacidad de razonar, ¿vale? La capacidad de razonar es algo que actualmente solo tenemos los seres humanos, al nivel en el que entendemos la palabra razonar. Y por lo tanto, lo que están haciendo nuestros modelos de inteligencia artificial, pongamos por ejemplo el ChatGPT, que es el que todo el mundo conoce ahora, ese modelo ha sido entrenado con muchos datos. Ese modelo ha visto muchas cosas y con todo lo que ha visto ha aprendido. Y con todo lo que ha aprendido te responde, ¿vale? Por lo tanto, es un modelo de aprendizaje, ¿sí? Aprende y responde lo que ha aprendido. Lo que no ha aprendido no lo responde, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. Por tanto, ¿la inteligencia artificial actualmente es inteligente? No. La inteligencia artificial ahora es muy lista porque sabe muchas cosas. Y te puede hacer muchas cosas, y simplificar procesos y tomar decisiones muy buenas. Ahora, la capacidad de razonar sigue sin ser de ellos, sigue siendo nuestra. Y esta diferencia es muy importante. Creo que hay mucha gente que está hablando de la inteligencia artificial como lo que es, ¿no? Con la palabra inteligencia delante, pero creo que esta separación es muy importante de entenderla, porque lo que nos hace ver es, vale, esto es que nosotros le hemos enseñado a que haga esto, ¿sí? Por tanto, ha aprendido, le hemos enseñado a aprender, pero la capacidad de razonar es algo muy diferente y en el momento en el que consigamos que las máquinas sean capaces de razonar, entonces tendremos que sentarnos todos juntos en Rullana, ¿vale? En un círculo y pensar qué hacemos, ¿vale? Porque si les damos la capacidad de razonar a las máquinas, entonces el segundo punto de la inteligencia artificial acabará con nosotros. A lo mejor no es tan mentira. Idea número 5. La inteligencia artificial es muy compleja de entender. Algunas veces cuando he hablado con personas y les he dicho que me dedico a desarrollar inteligencia artificial, me han dicho que es muy complejo, que debo de haber estudiado muchísimo, que debo de ser pues un erudito, ¿no? Le sacaba muy buenas notas y demás.
Y la realidad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, yo soy un estudiante de media 7, ¿vale? Un estudiante normal, nunca he destacado por ser un súper estudiante, ni sacar buenas notas, y tampoco he dedicado toda mi vida a estudiar. Por tanto, que yo sepa inteligencia artificial y que otras personas no sepan, es el simple hecho de que me he puesto a mirar qué es la inteligencia artificial, he trabajado un poco en ello y ahora sé cómo funciona. Pero no porque sea muy complejo y yo sea un erudito o algo así. Por tanto, esa excusa de no, es que a mí me gusta la inteligencia artificial, pero yo no soy suficiente para ello, yo no soy tan listo para poder hacer eso, déjame decirte que es completamente mentira, ¿vale? Si tú te pones, entender cómo funciona la inteligencia artificial no es nada complejo. Utilizarlo, es decir, empezar a aportar valor, empezar a crear modelos de inteligencia artificial y empezar a trabajar con ello no es tan complejo como parece, y que realmente lo único que necesitas es un poco de tiempo y un poco de experiencia con ello. En el momento en el que entres y entiendas lo que es, seguramente reacciones algo como así. ¿Es esto? Era un poco mi reacción cuando me enteré un poco cómo era la inteligencia artificial, es decir, cómo se generaba esa inteligencia artificial, cómo se trabajaba, cómo se entrenaba, luego cómo ese modelo de inteligencia artificial pues, se podía exponer a los usuarios. Todo esto parece mucho más complejo de lo que es, pero déjame decirte que no, por el simple hecho de que ya llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Han aparecido muchas herramientas que han simplificado bastante el proceso y siempre, cada día sale algo nuevo que simplifica el proceso anterior. Por lo tanto, antes, hace unos años sí que a lo mejor era más difícil, ahora con la información que tenemos, con el histórico que tenemos de creación de modelos de inteligencia artificial y con las diferentes herramientas que existen que nos facilitan el proceso de entrenamiento, de exposición a los usuarios, etcétera, etcétera, y de entender qué está pasando dentro del modelo, es bastante más fácil de lo que creemos. Así pues, si este mundo te parece interesante, si te gustaría dedicarte a la inteligencia artificial, pero no has empezado a estudiarlo porque tienes miedo a no ser suficiente, a no ser tan listo o lista como crees, porque crees que este problema es muy difícil, o lo que sea, déjame decirte que te estás equivocando y que si te gusta, te invito a que entres, que busques en YouTube y en Internet qué es la inteligencia artificial. Tengo algún vídeo en mi canal en el que te explico cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, etcétera. Así que infórmate y te darás cuenta de que es mucho más sencillo de lo que parece. No te asustes con las matemáticas que aparecen, no te asustes con todas esas fórmulas que aparecen de este modelo hace esto y derivadas e integrales que yo mismo hice en la carrera y que entre tú y yo, que nadie nos escuche, no lo he utilizado nunca, prácticamente nunca. Una vez solo lo tenía que utilizar y era dentro del ecosistema educativo. En el ecosistema profesional no he utilizado toda esa matemática porque es que no hace falta entrar en ese detalle, es que todo es mucho más simple que eso. Así pues, si te interesa, quítate esa barrera, empieza a estudiar inteligencia artificial y ya me dirás si es tan fácil o no como lo decía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y dejadme en los comentarios cuáles son vuestras opiniones, porque estas han sido mis opiniones en cuanto a las 5 grandes mentiras que yo he ido escuchando sobre inteligencia artificial en los últimos años. Estoy seguro que no coincidiremos al 100% en opiniones, estoy seguro que vosotros tendréis otra perspectiva y otra idea, así que déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer opiniones de otras personas y debatir un poco las opiniones y contrastarlas, porque uno, eso me ayuda a ver si mi opinión es acertada o no, es decir, me la hace repensar, y dos, me ayuda a ver perspectivas que yo mismo no estoy viendo porque estoy enfocado en mi opinión. Así por lo tanto, si me haces el favor de dejar en los comentarios cuál es tu opinión, yo te lo agradezco de corazón. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un buen like para que llegue a más personas y más personas entiendan que la inteligencia artificial no es tan complicada y que todos esos mitos que salen por redes sociales en realidad no son tan ciertos como parece. Además, si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas, ya que el 95% de personas que ven mis vídeos no están suscritas a mi canal y es gratis. Y como siempre, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Como siempre, cuídate.